Era una niña de unos 8 años, temblando en el frío, con una chamarra demasiado fina para esa mañana de invierno. Sostenía una flor marchita y trazaba con los dedos el nombre grabado en la lápida, el nombre del hijo que Marco perdió hace 6 meses. Él se quedó congelado, nadie visitaba esa tumba excepto él. Pero esa niña lloraba como si también hubiera perdido a alguien allí. Y cuando levantó el rostro, sus ojos tenían el mismo dolor que él. El viento cortaba como navajas cuando Marco, cuervo delgado, avanzó entre las lápidas, con los puños cerrados y la garganta ardiendo. Llevaba 6 meses visitando ese cementerio cada madrugada, como si la oscuridad lo protegiera de la caída. Se repetía que venía aquí para recordar, pero en realidad venía para castigar su alma. Nunca había faltado. Él y la tumba de su hijo, Mateo. Silencio y dolor. Siempre igual. Pero aquella mañana no estaba solo. La niña seguía arrodillada frente a la lápida, abrazando la flor marchita como si fuera lo único que la mantenía de pie. Marco sintió un golpe en el pecho, era la misma flor que él solía dejar. Un girasol. Mateo decía que los girasoles siempre buscan la luz, incluso cuando todo alrededor es oscuridad. Ese recuerdo lo aplastó. Oye, dijo Marco, con la voz más áspera de lo que pretendía. ¿Qué haces aquí? La niña dio un respingo, pero no huyó. Era extraño. Cualquier niño se habría asustado de un hombre como él. Tatuajes, chaqueta de cuero, mirada endurecida por una vida entera de peleas y carreteras. Pero ella no retrocedió. Solo se dio vuelta lentamente, con los ojos hinchados y rojos, unos ojos que parecían saber lo que era perder. Lo siento, susurró. No debía estar aquí, pero tenía que venir. Marco frunció el ceño. Esa respuesta no tenía sentido. ¿Conoces a mi hijo? Preguntó, señalando la lápida. La niña bajó la vista, tragando lágrimas. Él me ayudaba, respondió, apretando la flor. Me decía que los girasoles siempre miran al sol, incluso cuando el mundo se siente oscuro. Me lo repetía cuando yo lloraba. Marco se quedó sin aire. Mateo nunca decía esas cosas a nadie, excepto a él. ¿Cómo lo conociste? Logró decir, agachándose a su altura pese al dolor que le taladró la rodilla. Ella respiró hondo, como si intentara armarse de valor. Me llamo Sofía. Mateo me ayudaba después de clases, con la lectura. Decía que yo era lista, solo necesitaba que alguien creyera en mí. Marco sintió una grieta abrirse dentro de su pecho. Su hijo nunca le habló de eso. Nunca mencionó estar ayudando a alguien. Habían pasado los últimos meses distanciados, él ocupado con el club, las deudas y las amenazas, siempre tratando de proteger a su hijo del mundo, sin darse cuenta de que lo estaba alejando. ¿Dónde están tus padres? Preguntó, ahora con voz más suave. Sofía bajó la mirada. Mi mamá trabaja mucho. Casi nunca está. Y, no tengo papá. Las palabras le atravesaron el alma como un cuchillo, porque había sido padre solo, y ahora ya no lo era. ¿Quién cuida de ti? Insistió. Yo, respondió ella, con un hilo de voz. Yo sola. Otra punzada. Una que no esperaba. Sofía miró nuevamente la tumba. Mateo me dijo que iba a hacer algo que cambiaría mi vida, susurró. Que ya no estaría sola. Que muy pronto todo mejoraría. Que tendría una familia. Marco sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Cuándo dijo eso? El día antes de, Sofía tragó saliva. Antes del accidente. El mundo dejó de girar. Su hijo había estado haciendo planes, había estado luchando por una niña que él nunca conoció. Incluso en secreto. Incluso arriesgando que Marco no lo entendiera. La rabia, el dolor y el amor se estrellaron dentro de él como una tormenta. La niña levantó la vista y lo miró con algo más que tristeza, con miedo. Miedo a volver a estar sola. Yo solo quería cumplir mi promesa, susurró. Prometí que vendría hoy. Marco tragó con dificultad, sus ojos fijos en la lápida. Toda su vida había tomado decisiones con los puños, con la rabia, con la violencia, pero en ese momento supo que su hijo lo estaba mirando. Supo que había algo que él no podía ignorar, por más que le doliera. Tomó aire profundamente. Sofía, dijo, con la voz quebrándose por primera vez en meses. Vamos. No te voy a dejar aquí sola.
Y aunque no lo sabía todavía, ese paso lo llevaría directo a una guerra mucho más grande que cualquier pelea de motociclistas, la lucha por un niño, por una promesa, y por la última oportunidad de ser un padre. Sofía caminaba a su lado en silencio, con pasos pequeños y cansados, como si no quisiera molestar al mundo. Marco le ofreció su chaqueta, la más gruesa que llevaba, sin decir una palabra. Ella dudó un segundo, luego la aceptó como si fuera un escudo. Cuando llegaron a la Harley, Sofía se quedó quieta, mirando la moto con una mezcla de miedo y fascinación. ¿Alguna vez has montado? Preguntó Marco. Nunca, respondió ella. Él imaginó a Mateo en esa misma situación, emocionado la primera vez que lo acompañó. Era un recuerdo que le ardió como fuego en el pecho. Respiró hondo y subió primero, asegurándose de que Sofía se sujetara bien antes de arrancar. El camino de regreso fue largo. No hablaron. El viento hacía llorar los ojos y quemaba las mejillas, pero Sofía se aferraba a él como si ese contacto fuera lo único que la mantenía a salvo. Marco, sin entender por qué, sintió algo parecido, la sensación de que no debía soltarla. Cuando llegaron al complejo de apartamentos, Marco ya sabía lo que encontraría. Ventanas rotas, paredes pintadas con grafiti, hombres negociando cosas que la ley no perdonaría, adolescentes con ojos cansados como si hubieran envejecido demasiado rápido. Ese era el tipo de barrio que él había pasado toda la vida tratando de mantener lejos de su hijo. ¿Vives aquí? Preguntó. Sofía Essencio. Edificio D, apartamento 26. Subieron las escaleras. Cada paso se hacía más pesado, como si el edificio ya conociera su destino y se burlara de él. Marco golpeó la puerta. Después de unos segundos, se abrió. Una mujer con uniforme de hospital, ojeras profundas y manos temblorosas miró primero a Sofía, luego a Marco. Al instante, el miedo se convirtió en alivio, luego en rabia. «Sofía, ¿dónde estabas?», exclamó, con la voz quebrándose entre preocupación y agotamiento. «Lo siento, mamá», murmuró la niña, escondiendo la cabeza. La mujer miró a Marco sin saber si agradecerle o temerle. El nombre en su placa decía Elena Torres. Soy el padre de Mateo Delgado», dijo él con voz baja. Elena lo miró como si hubiera recibido un golpe en el estómago. Lágrimas aparecieron antes de que pudiera detenerlas. «Entiendo», susurró. Ella no ha dejado de hablar de él desde que murió. Marco entró al apartamento cuando ella se hizo a un lado. El lugar estaba limpio, pero había una fragilidad en el aire, como si todo estuviera al borde de romperse. Había fotos de Sofía y Mateo, en un parque, en una biblioteca, sonriendo con libros en la mano. Marco sintió que le faltaba el aire. «Tu hijo era un ángel», dijo Elena, con la voz rota. Veía a Sofía, veía cuánto sufría, y decidió ayudarla. Todos los días, después de la escuela, se quedaba para enseñarle a leer. Yo quería agradecerle, pero él siempre se iba antes de que yo regresara del trabajo. Marco se apoyó contra la mesa, temblando. «¿Te habló de planes?», preguntó, tragando dolor. Elena asintió, con lágrimas cayendo libremente. «Me dijo que quería adoptar a Sofía. Que ella merecía una vida mejor. No sabía cómo podía intentarlo tan joven, hasta que me contó de ti. Me dijo que tú eras duro, pero justo. Que tú habías sabido criar a un niño sin abandonar. Que si alguien podría ayudarlo, serías tú». Marco cerró los ojos. Su hijo había creído en él más de lo que él mismo había creído. Pero luego, Elena se quebró. El accidente llegó demasiado pronto. Todos los papeles, todos los esfuerzos, murieron con él. Sofía escuchaba desde la puerta, abrazando la chaqueta de Marco, con la respiración entrecortada. «Yo sé que no eres responsable de mi hija», dijo Elena. «Y sé que no tienes obligación de volver aquí. Pero, solo quiero que sepas que Mateo cambió su vida. Desde que él se fue, está sola otra vez». Marco miró a la niña. Esta vez no vio miedo, ni fragilidad, vio abandono, vio lucha, vio esa chispa que Mateo siempre había protegido en otros. Y entonces algo dentro de él hizo clic, como un motor viejo que vuelve a encenderse después de años apagado. Mateo no había terminado su promesa. Y si él no la cumplía, nadie lo haría. Marco apretó los dientes. Sabía que proteger a Sofía significaba guerra,
con la ley, con los servicios sociales, con su propio pasado, incluso con los demonios que todavía cargaba en el alma. Pero por primera vez desde la muerte de su hijo, supo exactamente qué tenía que hacer. No voy a dejar que esta niña vuelva a estar sola, dijo, sin temblar. Elena y Sofía lo miraron, y en ese momento, la historia dejó de ser de una tumba y un duelo. Se convirtió en una batalla por una vida. La decisión se sentía como un rugido en el pecho. Pero decidir era fácil. Lo difícil sería demostrarlo ante un mundo que jamás creería que un motociclista tatuado podía ser un salvavidas para una niña. A la mañana siguiente, Marco llamó a alguien a quien no había marcado en años. Necesito a la mejor abogada de familia, dijo sin rodeos. Hubo un silencio al otro lado. ¿En qué estás metido ahora, cuervo? Respondió una voz firme. No en un problema. En una promesa. La abogada se llamaba Patricia López. Había salvado al club de la cárcel más de una vez, pero nunca lo había visto pedir algo así. Cuando Marco le explicó todo, ella cerró la carpeta lentamente. ¿Quieres adoptar a esta niña? Preguntó sin suavizarlo. No quiero, respondió él, mirando la foto de Mateo. Necesito. Patricia exhaló con frustración. ¿Sabes lo que los servicios sociales van a ver? Un hombre con antecedentes penales, afiliación a un club criminal y un estilo de vida peligroso. No van a entregar una niña a alguien como tú. Marco levantó la mirada, desafiante. Pues tendrán que enfrentarse a mí para impedirlo. Patricia lo evaluó durante un largo minuto. Luego habló. Está bien. Entonces nos preparamos para la guerra. Ahí comenzó la batalla. Pruebas psicológicas. Exámenes toxicológicos. Evaluaciones de carácter. Visitas del tribunal. Investigación de antecedentes. Cada paso era una prueba, y cada prueba parecía diseñada para hacerle fallar. Los servicios sociales intentaron intimidarlo desde el primer día. Sofía necesita estabilidad, dijo una supervisora en tono condescendiente. No un hombre con tatuajes, motocicletas y un pasado violento. Marco no parpadeó. Lo que necesita es alguien que no la abandone. El club entero lo apoyó. 12 motociclistas, hombres curtidos por carreteras, cicatrices y peleas, se presentaron como testigos. Si se mete en problemas, nosotros lo ayudamos, dijo uno. Esta no es una niña cualquiera para él. Es la niña de Mateo. Cada testimonio era un golpe directo contra la imagen que el sistema tenía de él. Y para sorpresa de todos, funcionó. La corte le concedió un régimen temporal de convivencia, bajo estricta supervisión. Elena lloró al firmar los documentos. No estás perdiendo a tu hija, le dijo Marco con voz grave. Siempre será tu madre. Yo solo, quiero darle lo que Mateo soñó para ella. Los primeros días con Sofía fueron un terremoto silencioso. La niña temblaba cada vez que escuchaba un portazo. Saltaba cuando alguien levantaba la voz. Y cada noche se dormía abrazando la chaqueta de Marco, como si fuera un salvavidas. Marco nunca había sabido cómo consolar a un niño. Pero se quedaba ahí. A veces en silencio. A veces contando historias sobre Mateo. A veces llorando sin esconderlo. Y poco a poco, Sofía dejó de disculparse por existir. Un día, mientras ella hacía tarea, levantó la vista. ¿Crees que Mateo estaría orgulloso de mí? Preguntó con un hilo de voz. Marco se giró lentamente. Durante meses había querido tener una respuesta a esa pregunta, para él mismo. No estaría orgulloso, Sofía, respondió. La niña bajó la cabeza, destrozada. Estaría feliz, continuó Marco. Porque tú eres lo mejor que él dejó en este mundo. Sofía lo abrazó entonces por primera vez. No fue un abrazo tímido. Fue uno desesperado, crudo, lleno de años de carencias emocionales. Y Marco supo, sin necesidad de escuchar palabras, que la niña ya no tenía miedo de él. Sin embargo, la calma duró poco. Una tarde, Patricia llegó con malas noticias. Tenía el ceño fruncido y los labios apretados. Recibimos una solicitud formal, dijo, dejando documentos en la mesa. Los servicios sociales quieren revertir la custodia. Alegan que vivir contigo implica riesgos por tu asociación a un club criminal. El mundo se detuvo. La audiencia es en 2 semanas, continuó.
Si pierdes, Sofía irá a un hogar de acogida. No volverá aquí. No podrás verla. Sofía escuchó desde la escalera. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no corrió. Se acercó a Marco, lo tomó de la mano y dijo con valentía que no parecía pertenecer a un cuerpo tan pequeño. No quiero otra familia. Ya encontré la mía. Marco apretó su mano como si fuera un juramento. Se acabaron las dudas. Se acabaron los miedos. Se acercaba la verdadera batalla. Y él estaba listo para quemar el mundo antes de perder a esa niña. Las 2 semanas previas a la audiencia fueron un infierno silencioso. Marco pasaba las noches estudiando documentos legales que no entendía y los días asistiendo a evaluaciones, entrevistas y visitas supervisadas. Cada pregunta parecía ideada para demostrar que él no servía. ¿Ha estado involucrado en peleas? ¿Ha manejado armas? ¿Tiene enemigos? Querions pintarlo como un monstruo. Y él lo sabía. Pero por primera vez en su vida, controló el fuego que llevaba dentro. Cada respuesta la dio sin gritar, sin amenazar, sin huir. Lo que haya hecho en mi pasado terminó el día que mi hijo murió, respondió más de una vez. Ahora solo importa mantener a Sofía a salvo. La niña, por su parte, intentaba ser fuerte. Hacía tarea, se peinaba sola, sonreía, pero cada noche se dormía en la orilla de la cama de Marco, como si temiera desaparecer si él dejaba de verla. La madrugada antes de la audiencia, él no pudo dormir. Caminó por la casa vacía, mirando las fotografías, Mateo sosteniendo un balón, Sofía con un libro entre los brazos, ambos sonriendo desde lugares distintos de un mundo que ahora compartían. Luego fue al garaje y se sentó frente a su Harley, en silencio. «Si estás escuchando, hijo», murmuró. «Dame fuerza. Si la pierdo, no sé si podré levantarme otra vez». Cuando llegó la mañana de la audiencia, la sala estaba llena más de lo esperado. Servicios sociales a la izquierda, Elena, temblando, a la derecha, Patricia junto a Marco, y en la fila trasera, 11 motociclistas con chalecos y expresiones duras. No para intimidar, sino para testificar si era necesario. El juez Winters, una mujer de mirada severa y voz lenta, abrió el expediente. «Señora Martínez», dijo a la supervisora, «empiece». La supervisora se levantó y presentó una lista interminable de razones para quitarle a Sofía. El señor Delgado tiene antecedentes policiales. Su círculo social incluye personas peligrosas. Su vida no es apropiada para una menor. Sofía necesita estabilidad, y él no puede proporcionarla. Cada palabra era un golpe directo al estómago. Patricia contraatacó con documentos, exámenes limpios, informes psicológicos y pruebas de progreso académico de Sofía. Las notas de la niña subieron, dijo. Duerme mejor, come mejor, sonríe más. No podemos ignorar el bienestar evidente. La supervisora no se rindió. Las emociones no sustituyen un ambiente seguro. Entonces, sin permiso, Sofía se levantó de su asiento. La sala entera se quedó helada. «Yo quiero hablar», dijo, limpiándose las lágrimas con la manga. El juez vaciló, luego asintió. «Adelante, Sofía». La niña avanzó hasta el centro de la sala con pasos lentos, como si cada ojo que la miraba pesara toneladas. «He estado en muchos lugares», empezó con voz baja. «Casas donde nadie tenía tiempo. Vecindarios donde nadie te mira a los ojos. Escuelas donde nadie se da cuenta cuando no sabes leer. Y siempre estuve sola. Hasta Mateo». Sofía respiró, temblando. Él me decía que yo era importante. Que valía la pena. Y cuando murió pensé que había terminado. Pero no. Porque él dejó a alguien que también cree en mí. Su mirada se clavó en Marco. «No quiero otra casa. Ya tengo una. No quiero otra familia. Ya tengo una». La sala quedó en silencio absoluto. La supervisora intentó intervenir. Sofía no entiende las implicaciones legales. Pero la niña la cortó con firmeza. «Sí entiendo. Entiendo lo que es estar sola. Y ya no quiero estarlo nunca más». Había lágrimas en los ojos de todos, incluso en los de Elena. El juez Winter se tomó un momento largo antes de hablar. «Las emociones no pueden decidir un caso», empezó. El corazón de Marco se hundió. «Pero ignorarlas sería injusto», continuó. «La conexión entre esta niña y este hombre es real.
Y protegerla también significa proteger vínculos que la sostienen. Marco contuvo la respiración. Sin embargo, añadió la jueza, no voy a entregar la custodia total todavía. La angustia volvió. Concedo custodia temporal extendida, declaró, con seguimiento mensual durante 1 año. Si Sofía continúa estable, feliz y en progreso, la adopción será aprobada. Patricia exhaló con alivio. Elena lloró en silencio. Sofía corrió hacia Marco y lo abrazó con tanta fuerza que él sintió que su corazón despertaba de un coma de 6 meses. Había ganado la batalla. Pero la guerra no había terminado. El primer mes después de la audiencia fue una mezcla de esperanza y miedo. Marco hacía todo lo posible por demostrar que merecía estar allí, preparar comidas, revisar tareas, asistir a juntas escolares, aprender peinados que nunca imaginó tocar en su vida. A veces fallaba, a veces se equivocaba, pero siempre lo intentaba. Y Sofía lo veía. Las primeras visitas de la trabajadora social fueron tensas. Sofía se mantenía pegada a él, como si temiera que alguien la arrancara de su hogar si parpadeaba demasiado tiempo. Pero poco a poco, la niña dejó de temblar cada vez que la puerta sonaba. Dejó de dormir en el borde de la cama. Comenzó a reír sin miedo a que la felicidad se acabara. Marco descubrió que criar a un niño no era solo dar techo y comida, era estar presente cuando el mundo se volvía pesado. Era escuchar. Era aprender a sanar mientras ayudaba a otro a sanar. Con el tiempo, la casa se llenó de cosas nuevas, dibujos en la nevera, zapatos pequeños junto a botas enormes, libros infantiles sobre la mesa de la sala, fotografías donde el dolor ya no era dueño de todo. La mayor sorpresa llegó el día en que Sofía trajo una nota de la escuela. Tachuela de pizarrón de corcho, Sofía ha sido seleccionada para representar a su clase en la feria de lectura. Se ha convertido en una de las mejores lectoras del grado. Marco la levantó entre risas y lágrimas, al borde de romperse otra vez, pero esta vez de alegría. Tu hermano estaría orgulloso, susurró. Y tú también, ¿verdad? Preguntó Sofía con timidez. Siempre, respondió él. Los meses volaron. Las visitas del tribunal continuaron, cada una más positiva que la anterior. La jueza Winters recibió informes sobre progreso académico, estabilidad emocional, apoyo comunitario, y sí, incluso el club colaboró. Los motociclistas se convirtieron en tíos improvisados. Sofía aprendió a cambiar aceite, a usar casco, a sonreír entre gigantes que la cuidaban como si fueran su ejército personal. Pero todo llegó al momento decisivo, la última evaluación, 11 meses después. La trabajadora social caminó por la casa, revisando cada detalle, observando a Sofía, tomando notas. Finalmente, levantó la mirada hacia Marco. Nunca pensé decir esto, admitió, pero Sofía está exactamente donde debe estar. Marco se quedó sin habla. Recomendaré la adopción completa, concluyó ella. Sofía corrió a abrazarlo. Elena, invitada ese día, lloró de felicidad. Un mes después, regresaron a la misma corte donde comenzó todo. Pero esta vez, la tensión no fue miedo, fue esperanza contenida. La jueza Winters los miró largamente antes de hablar. El tribunal reconoce que la paternidad no siempre nace del ADN. A veces nace del sacrificio, de la constancia y del amor demostrado sin condiciones. Marco apretó la mano de Sofía. Por lo tanto, continuó la jueza, sonriendo suavemente, se aprueba de manera definitiva la adopción de Sofía Torres por parte del señor Marco Delgado. El mazo golpeó. Y con ese sonido, Sofía ya no era una niña abandonada. Era hija. Hubo vítores. Elena abrazó a los dos. Patricia aplaudió. Los motociclistas lloraron sin vergüenza. Sofía parecía flotar. Esa tarde, regresaron al cementerio. No con dolor, sino con gratitud. Sofía dejó un girasol sobre la tumba. Mateo, susurró con una sonrisa. Lo logramos. Marco, con la voz rota pero firme, añadió. Cumplimos tu promesa, hijo. La cuidaremos por los dos. Sofía lo tomó de la mano. ¿Puedo llamarte papá? Preguntó en voz baja. Él había sobrevivido a peleas, disparos, noches sin dormir, pero nada había sido más difícil que contener las lágrimas en ese instante. Nunca he querido escuchar otra palabra más que esa, respondió. Y allí quedaron,
Un padre y una hija construidos desde las ruinas, unidos por el amor que un niño había dejado como regalo al mundo. Porque a veces, los héroes no llevan capas, llevan cicatrices. Y a veces, la voz más pequeña es la que salva un corazón que ya había dejado de latir.